Hola, ¿qué tal suscriptores de YouTube y gente que le gustan mis vídeos? ¿Cómo están? Espero que bien. Bueno, hoy les traigo la verdadera historia de la película El Conjuro. James Wan The Conjuring, conocida también como El Conjuro, es una película basada en la cacería que tuvo lugar en la casa de la infancia de Perron y persiste hasta nuestros días. La película retrata a la familia Perron, aunque la historia rodea a la experiencia de Ed y Lorraine Warren, los investigadores paranormales que llevaron a cabo una investigación de su casa de campo en la década de 1970. El guión se basa en sus expedientes, así como información que la señora Perron presentó a los productores. Los Warren hicieron una investigación sobre la actividad sobrenatural en la casa mientras la familia vivía allí, en un intento de intervenir en nombre de la familia. Durante una sesión de espiritismo que va mal, muy mal, se despiertan y evocan una presencia terrible, que la señora Warren cree que es Betsabé, que se describe como algún tipo de demonio. En la película, antes que sucedan los casos que le sucedieron a la familia Perron, vemos el caso de una muñeca embrujada. La muñeca en la vida real existe, pero no tiene la misma apariencia que en la película, debido al que el director pidió cambiar la apariencia de la muñeca. El juguete pertenecía a una tradicional línea de productos infantiles conocidos como Ragedian, famosos entre las niñas de esa época. El personaje había sido creado por John Nigrolle en 1920 y se destacó en una exitosa saga literaria. A partir de 1935, sobresalió como uno de los productos infantiles más vendidos en los Estados Unidos e incluso llegó a tener sus propios cortos animados a cargo de los legendarios estudios Fleischer, responsables de los primeros dibujos de Superman y Popeye. Para 1970 esta clase de muñecas no habían perdido su vigencia y seguían generando atracción en niñas y coleccionistas de juguetes. Una estudiante de enfermería llamada Donna recibió la muñeca Annabelle de su madre en 1970, que compró como regalo de cumpleaños. Donna vivía con sus compañeras de piso Angie y Lou, y al principio la muñeca solamente era utilizada para adornar el cuarto. Poco después, Donna y sus compañeras comenzaron a observar que la muñeca cambiaba de ubicación, moviéndose alrededor de su apartamento. Lo que al principio parecía una simple anécdota, pasó a ser terrorífico, ya que Donna y Angie encontraron mensajes que habían sido escritos en algunos papeles que decían "ayúdanos" o "ayúdalo", que llegaron a la conclusión que debían haber sido escritos por la muñeca. Un día las chicas salieron a dar una vuelta, dejando a Annabelle en la cama de Donna. Cuando volvieron la encontraron en el sofá, con las manos manchadas en sangre o algún tipo de líquido rojo, que parecía venir de la propia muñeca. Eso fue suficiente para que Donna llamara a una medium. La medium le dijo que mucho antes de que se construyera el complejo de apartamentos, había habido un campo en esa propiedad. Una niña de 7 años llamada Annabelle Higgins había sido encontrada muerta en ese campo. Con el paso del tiempo su espíritu se mantuvo en el sitio, y cuando la muñeca entró en la casa, el espíritu de la niña se aferró a ella. Según la medium, la muñeca solo quería estar con ellas. Donna, Angie y Lou accedieron a que Annabelle se quedara con ellas. Y fue entonces cuando se desató el infierno. Lou comenzó a tener pesadillas, sueños donde Annabelle estaba en su cama, subiendo por su pierna mientras que ella no se podía mover, deslizándose hasta su cuello, cerrando las manos de la muñeca alrededor de su garganta, y ahogándola. Se despertaba aterrorizada, y como si la hubieran asfixiado. Unos días después de este suceso, Lou y Angie estaban en el comedor, cuando escucharon que alguien correteaba por la habitación de Donna. Se quedaron sin poder hablar. Donna no estaba en ese momento, abrieron la puerta y no vieron nada fuera de lo común, a excepción de la muñeca Annabelle, que se encontraba fuera de la cama y sentada en un rincón. Cuando Lou se acercó a la muñeca fue consumida con ese sentimiento, una sensación de ardor en la parte posterior del cuello que indicaba que alguien la estaba mirando, pero detrás de ella no había nadie, la habitación estaba vacía. Pero a los pocos segundos sintió un dolor repentino en el pecho. Miró en su camisa y vio una serie de marcas de garras, sabía que había sido Annabelle. Pero lo increíble fue que las extrañas marcas de garras comenzaron a sangrar casi inmediatamente, y en 2 días desaparecieron completamente.
Debido a la gravedad del caso, sabían que necesitaban una ayuda más profesional, contactando así con Ed y Lorraine Warren. Annabelle. Después de una investigación a fondo, Ed y Lorraine llegaron a la conclusión de que no se trataba de ningún fantasma, era un espíritu inhumano, un demonio, que se encontraba unido a la muñeca, se aferró a la muñeca, manipulándola, con el fin conseguir su objetivo, el alma de Donna. Un sacerdote celebró el exorcismo en el apartamento de Donna, y cuando finalizó, los Warren se hicieron cargo de la muñeca poseída. La colocaron en una bolsa y comenzaron el largo viaje de regreso a su casa. Ed decidió alejarse de las autopistas, porque estaba preocupado de que el demonio pudiera causar un accidente. Pero al parecer, mientras conducía en las carreteras secundarias, el motor se les paraba, la dirección del coche fallaba y los frenos les daban problemas. Ante la imposibilidad de conducir con toda normalidad, Ed abrió la bolsa, roció a la muñeca con agua bendita y los misteriosos fenómenos se detuvieron durante un tiempo. Ya en la casa de los Warren, Ed dejó la muñeca junto a su escritorio. Y según afirmaron Ed y Lorraine, la muñeca levitaba. Este fenómeno ocurrió un par de veces, hasta que al final dejó de hacerlo. Después de 2 semanas de relativa tranquilidad, Annabelle volvió a las andas, ella comenzaba a aparecer en las distintas habitaciones de la casa de los Warren. Viendo los fenómenos paranormales que estaban ocurriendo, decidieron llamar a un sacerdote católico para exorcizar a Annabelle. Cuando le explicaron lo que estaba ocurriendo, el sacerdote no se lo tomó en serio, y les dijo: Annabelle, la muñeca no es más que una simple muñeca de trapo. No puede hacer daño a nadie. Pinches Warren, a mí me la pela. Cuando se marchó de la casa de los Warren, mientras que el sacerdote regresaba a su casa con su vehículo, los frenos le fallaron, y su coche quedó destrozado en un horrible accidente. Por suerte él sobrevivió. Los Warren decidieron construir una urna de cristal en la cual se había rociado agua bendita, en la cual continúa residiendo en la actualidad. La urna, completamente estanca, parece evitar que la muñeca se mueva, pero la realidad es que la terrible entidad sigue esperando ahí, esperando el momento oportuno, lista para que algún día pueda volver a ser libre. Después del suceso de la muñeca, en la película se ve a los Warren siendo contactados para ayudar a una familia en la vida real. Esa familia eran los Perron. Había sido un largo tiempo antes de que Andrea Perron contara su relato de lo sucedido a ella y al resto de la familia en la tranquila ciudad de Harrisville, Rhode Island. Ella mantuvo todo encallada durante 3 décadas hasta que finalmente decidió lanzar su primer trabajo publicado, que marca el primer libro de una serie de 3 partes que narra la historia de las experiencias reales de su familia, viviendo en una casa de campo plagado de espíritus en el solitario Rhode Island campo. Aunque el relato es inquietante, en particular está muy bien documentado y considerado como una de las apariciones más importantes de la historia, todavía es muy ajeno para muchas personas. Los Warrens consideran este caso el más intenso, perturbador y significativo de sus investigaciones. Roger y Caroline Perron finalmente compraron su casa de ensueño en los meses de invierno de 1970, pocos sabían que esta casa iba a estar llena de pesadillas. Como mucha gente, estaban muy contentos de estar viviendo en una casa llena de historia y estaban ansiosos de criar a sus 5 hijas allí. Lo que ellos no sabían, era que la casa estaba llena de agonía y muerte. 2 antiguos residentes se colgaron, uno de ellos en una de las vigas del granero. La casa fue construida en un hermoso terreno con un montón de espacio para 5 niños que crecen para jugar. Sin embargo, una vez que se mudaron, los espíritus comenzaron a hacerse presentes. Perron dice: mi madre solo quería conseguir un lugar en el país para criar a sus hijos. Es un lugar extraordinario. Empezamos a ver espíritus, tan pronto como nos mudamos a la casa. La mayoría de ellos eran benignos y algunos de ellos ni siquiera parecían darse cuenta de que estábamos allí, pero 8 generaciones vivió y murió en esa casa antes de nuestra llegada y algunos de ellos nunca se fueron. Al principio muchos de ellos parecían ser inofensivos, como el fantasma que siempre tomó una escoba para barrer el suelo de la cocina. Todo lo que cabe esperar de una casa embrujada parecía haber estado sucediendo a la familia, así como cosas se mueven por su cuenta y portazos, o susurros al oído durante toda la noche.
Probablemente la cosa más aterradora era el sonido de algo que tenía la costumbre de golpearse a sí mismo en la puerta principal de la casa en el medio de la noche, despertando a todo el mundo. Había, obviamente, algunos espíritus muy perturbados entre la familia. Tuvimos uno que mi hermana le llamaba Mandy. Él era un alma compasiva. Creemos que en realidad era John D. Arnold, que se suicidó en el alero de la casa en el 1800, dijo Perron. Se aparecía en la casa a cuidar de nosotros. Siempre apareció en el mismo lugar, en el pasillo del frente entre el comedor y la cocina. La aparición solía siempre apoyarse contra la puerta y ponía una sonrisa torcida como si él se divirtiera con los niños. Tan pronto hacíamos contacto visual con él se enfurecía. Lo que es muy interesante es que cada miembro de la familia en realidad vio a estos espíritus errantes por toda la casa. No eran los únicos, ya que gente que había vivido en la casa antes de la familia Perron los vio también. Todos los que han vivido en la casa que conocemos ha experimentado algunos tipos de fenómenos sobrenaturales, dijo Perron. Algunos han salido gritando y corriendo por sus vidas. El hombre que se mudó ahí para iniciar la restauración de la casa cuando la vendimos salió gritando, sin su coche, sin sus herramientas, sin su ropa. Nunca regresó a la casa y por lo tanto las personas que compraban la misma, y propietarios siguientes se mudaban brevemente dejando vacante la casa por varios años. Sus descripciones de las numerosas entidades son vivas. Perron recuerda sus características, o falta de ellas, como especialmente inquietantes. A veces, los espíritus aparecían opacos, o aparentemente sólidos, y otras veces eran translúcidos o en forma de niebla y bruma. También afirma que los espíritus realmente querían comunicarse con los miembros de la familia, pero no fue a través de hablar en voz alta. Ella describe su discurso como golpes. Dijo Perron. Cuando se mostraban era como si todo el tiempo se detuviera, nadie se movía. Mi hermana Cindy lo describió como estar en la burbuja. El aire de pronto se comprimía y de repente nos quedamos sin movernos o hablar, era como tener prohibido hacer cualquier cosa, excepto escuchar lo que el espíritu estaba tratando de decirnos. Betsabé quería el control sobre la madre de Perron, Caroline, y estaba empeñado y decidido a sacarla de la casa, aterrorizándola, porque el espíritu aparentemente se percibe a sí misma como la dueña legítima de la casa. Vio a Caroline como la competencia. Ella deseaba a Roger y a los 5 hijos, habitualmente actuaba y hacía sus intenciones obvias para todos los mortales en la casa. Batseba asustaba a Caroline directamente hasta los huesos, la atormentaba con el fuego, el mayor temor de su madre. El espíritu se acercaría a ella en la noche y la describen con una cara espantosa deforme y el cuello roto. Esta cosa era como mirar a algo salido de su peor pesadilla. Según la leyenda local y folclórica, Betsabé era sospechosa de ser una bruja practicante y fue acusada de sacrificar a un niño lactante como una ofrenda a Dovahkiin, el diablo encarnado. Más de 2 docenas de muertes misteriosas y trágicas ocurrieron en la propiedad. A pesar de que fue absuelta de toda culpa en una sala de audiencias, el Tribunal de la Opinión Pública no fue tan amable. Betsabé vivió una vida miserable y murió siendo una anciana en 1885 de una extraña forma de parálisis que el médico que examinó el cadáver encontrado tenía una forma impresionante y completamente inexplicable. Los primeros relatos de la vida de Betsabé antes de convertirse en un alma torturada, se dice que era una mujer joven y hermosa, cuando un niño murió misteriosamente a su cuidado. Cuando se descubrió que el bebé tenía una herida mortal que fue probablemente causada por una aguja incrustada en la base de su cráneo, provocó que tuviera convulsiones y murió. Betsabé negó estas acusaciones y, finalmente, quedó en libertad por falta de pruebas. Aunque Betsabé pudo haber caminado libre, estas acusaciones nunca la dejaron, ya que la perseguían por vida. Tal vez por eso quería Betsabé a la madre de Perron fuera de la casa y que esté lejos de los niños. Lo que le puso a mi madre a pensar que ningún ser humano debería tener que soportar esto, reclama Perron. Ella se apareció a varios de nosotros, pero yo nunca la vi. Vi a muchos de los espíritus, pero nunca la vi a ella, salvo en un estado de sueño.
Cuando ella se le aparecía a mi madre, yo lo veía en un estado de sueño al mismo tiempo que se estaba sucediendo, aunque me quedaba inmóvil porque ella podía escucharme en el sueño e incapaz de ofrecer cualquier ayuda mientras ella aparecía para atormentar a mi madre. La descripción de Perrón de Bexabé es donde las cosas empiezan a ponerse realmente espeluznante porque describe el rostro del espíritu con casi ninguna característica real. En cambio, parecía una colmena sin vida de bichos arrastrándose por todas partes. Su cabeza estaba inclinada hacia un lado. Era redonda y gris, parecido a un panal disecado. No podía ver nada por debajo de ella, sin ojos, sin boca, parecía como las telarañas que cuelgan en las esquinas de la bodega. Esto, según lo descrito por su madre. Fue cuando decidieron buscar ayuda. Así fue como contactaron a los Warren. A pesar de tener a Ed y Lorraine Warren intentando disipar los malos espíritus, terminaron haciendo más daño que bien y nunca tuvieron éxito en librar la casa de su horror. La familia se quedó en la casa durante 10 años antes de finalmente salir, pero las cosas horribles que ocurrieron dentro de esas paredes se quedó con ellos para siempre. A diferencia de la película que se ve que los Warren logran disipar al espíritu. En la vida real esto nunca ocurrió. El museo. Cuando los Warren fundaron en 1952 la Sociedad de Investigación Psíquica de Nueva Inglaterra, también abrieron el Museo del Ocultismo. En este museo puede ver el muñeco Shadow que puede venir a por usted en sus sueños, y detener su corazón. Ver el ídolo satánico que se encuentra en los profundos bosques de Connecticut, el espejo poseído utilizado para convocar al espíritu, el ataúd del vampiro utilizado por un vampiro moderno, una muñeca Annabelle, que es la responsable de diversas manifestaciones paranormales. Además puede ver máscaras utilizadas para la proyección diabolical, piedras de tumbas de niños que fueron utilizadas como altares satánicos, un famoso órgano que toca música solo. Uno de sus más famosos artefactos es la muñeca Annabelle, es de su colección. Annabelle se cree que es responsable de aterrorizar a una familia durante meses, hasta que un sacerdote episcopal fue llamado y se realizó un exorcismo. Aunque Annabelle ha sido exorcizada varias veces, se cree que hay algo de energía todavía unido a esta muñeca. El director Ryan Boyle, nacido el 8 de julio de 1982, es un americano investigador paranormal, autor y productor fundador de la Sociedad de Investigación Paranormal. Cuando era un estudiante de 19 años de edad en la Universidad Estatal de Pensilvania, visitó el Museo Oculto mientras estaba en una gira con Lorraine Warren. Es allí cuando Ryan Boyle afirma que vio la cabeza de Annabelle moviéndose arriba y abajo sorprendentemente, como si Annabelle estuviera asintiendo con la mirada, como si fuera a reconocer su presencia. Este museo es un lugar que cualquier investigador paranormal experimentado o entusiasta de este mundo, estaría de acuerdo en que es una visita obligada. Bueno, eso es todo. Espero les haya gustado. No se sugestionen porque en un video afirman los Warren que viendo la película atraías más a este tipo de seres malignos. Así que no se sugestionen y tómenlo como algo pasajero para no atraer nada. Mientras yo me voy con la enfermera sexy. Bueno, eso es todo, suscríbanse.